Uno de los temas que han sido tendencia en los últimos días es el tema que tiene que ver con el caso de Mateo Santiago, quien, como saben, primero se había comentado que trabajaba en el consultorio de un médico, después se aclaró que no, y mucha otra información que estuvo corriendo. Vamos a tomar como referencia este video, que es del canal de Adela Micha, publicado el día de hoy, día 12 de febrero, año 2025. Y aquí es una entrevista en exclusiva con el abogado de Mateo. Obviamente vamos a analizarlo al estilo de un Grandmaster. Ya saben, por motivos de derechos de autor, únicamente veremos esta imagen y solamente nos basaremos en el audio. Pero pues aquí está, les estoy mostrando cuál será el video que tomaremos como referencia. Por si a alguna persona le interesa, pues lo puede checar por sí misma. Así que, entonces, vamos a iniciar con esto. Potencia y me dan ganas de llorar porque sí, ya vámonos, porque nosotros queremos que sea tu abogado, que es el abogado de la familia de Mateo Santiago, con Cristian Mariano Valdivia Correa. Abogado, buenos días. Adela, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues bien, la verdad es que todos desde aquí les mandamos toda nuestra solidaridad a la familia de Mateo, un crimen atroz, yo decía que no hay otro calificativo, abogado, ¿no? Así es, Adela, primero que nada, pues hacerte extenso el agradecimiento de Maritere y del señor Gerardo, papás de Mateo. No quiero ni pensar cómo están, abogado, de verdad. Sí, de verdad es que son unas personas muy fuertes, son muy fuertes. La verdad yo admiro mucho la fortaleza de Maritere desde el primer momento que tuvimos conocimiento del lamentable caso de Mateo. Admiro la fortaleza con la que fueron trabajando esta lamentable desaparición de Mateo. Yo entiendo que pues está todo bajo investigación, pero no sé qué nos pueda decir al respecto, abogado. Entiendo que hoy es la audiencia. Así es, hoy es la audiencia inicial. Adela, se programó para las 9:15 de la mañana. El acusado, el probable imputado, nombró defensa particular, traía la defensa pública. Entonces los defensores particulares solicitaron un receso de horas. Entonces se va a reanudar la audiencia a las 12:30 del día de hoy y obviamente respetando la salvedad de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es un derecho del acusado a que se desarrolle esta audiencia el día de hoy o a más tardar en 6 días. En 3 días, puede ser hoy, en 3 o en 6 días, Adela. ¿Ellos pueden pedir una prórroga en el plazo? Así es duplicar el plazo, porque así lo establece el Código Penal, para que ellos puedan aportar datos de prueba. Pero hasta este momento no sabemos si va a ocurrir. Por lo pronto está prevista para mediodía. Sí, de hecho, solicitaron un receso de 3 horas a efecto de que la defensa se imponga de la carpeta de investigación. Que apenas la va a conocer, supongo. Exactamente. Mira, lo que sí quiero aclarar, Adela, hay un tema ahí muy sensible respecto. Han estado en redes sociales atacando mucho a la familia. De verdad, no hagan caso a las versiones que hay en redes sociales. La única verdad histórica la van a conocer una vez que se desahogue esta audiencia inicial. Daremos una conferencia de prensa porque los ciudadanos merecen saber la verdad, pero como asesoría jurídica lo que nos interesa es que la familia conozca la verdad. Yo me quedo tranquilo en cuanto la familia se le ha estado informando la verdad. Ellos conocen la verdad histórica, ellos saben lo que realmente ha ocurrido. Lo que existe en la carpeta de investigación es lo único que está ocurriendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, un punto importante que hay que dejar en claro en toda esta clase de investigaciones o de historias es que hace referencia precisamente a una verdad histórica. Es decir, esto significa que no necesariamente tiene que coincidir con lo que realmente ocurrió. Es decir, aquí un punto muy importante es como por ejemplo en el caso de Ayotzinapa, que ocurrió como por ahí del 2014, ¿no? Cuando dieron una versión oficial de lo que había pasado con los 43 estudiantes. Quizás algunos la recuerden, quizás otros no. Aunque ya después se demostraría que esa versión tenía unas pequeñísimas inconsistencias, o bueno, grandísimas inconsistencias, que de hecho no estaría mal que lo analizáramos aquí en el canal, obviamente al estilo de un Grandmaster, ¿verdad?
Así que, ya que el abogado de Mateo, o que representa a la familia o al caso de Mateo, hace referencia que después de que se concluye el proceso, harán una conferencia de prensa y darán a conocer la verdad histórica. Es decir, ya que tengan una narrativa bien construida. Así que ese es un punto muy importante para considerar. Ahora sigamos escuchando un poco. En redes sociales, por ahí hay un youtuber que ha establecido que tiene contacto con tu servidor, con la familia. Esto no es cierto. A ver, esa parte está buena. En redes sociales, por ahí hay un youtuber que ha establecido que tiene contacto con tu servidor, con la familia. Esto no es cierto. Sí hay comunicación, pero no le he brindado ninguna entrevista. No hemos brindado ninguna entrevista tampoco la mamá de la señora Maritere, ¿no? Y a los ciudadanos agradecerles. Ok. Entonces, esto sí está interesante. Aquí comenta que por ahí hay un youtuber que hace referencia a que tiene comunicación con la familia. A todas las personas que se unieron, comunicación, pero ahí hay un youtuber que ha establecido que tiene contacto con tu servidor, con la familia. Esto no es cierto. Sí hay comunicación, pero no le he brindado ninguna entrevista. No hemos brindado ninguna entrevista tampoco la mamá de la señora Maritere, ¿no? Ok, entonces, pues ahí es un poquito contradictorio lo que dice acerca de que si hay comunicación o que no hay comunicación, pero a final de cuentas lo que aclara es que no ha brindado ninguna entrevista, ni él ni los familiares de Mateo. Así que, ¿a qué personaje se estarían refiriendo? Si es el personaje al que nos podríamos imaginar nosotros, quien es la fiel representación de una Laura Bozzo aplicado a casos de la vida real, y es nuestro ya conocido Rufo, no, pues el tema se pone muy interesante, porque entonces, sin necesidad de recurrir a las master cartas del tarot, del master tarot para saber qué es lo que va a pasar, te podría decir que entonces sería únicamente cuestión de tiempo para que ese personaje, ya sea Rufo o cualquier otro, pero especialmente si es Rufo, ya que a juzgar de cuál es el procedimiento a seguir en estos casos, que en este momento, cuando se evidencia que como tal no se le ha dado ninguna información en específico, ninguna información que le pueda ser de utilidad, pues entonces si es que él ya se aventuró a generar sus teorías, a generar sus hipótesis, esperando que la parte que representa a Mateo como familiares, como abogado, le siguieran la corriente, al igual que como pasó en el caso de Devani Escobar, al momento de llegar a ese punto, entonces lo más probable es que sea únicamente cuestión de tiempo para que nuestro personaje Rufo diga que por cuestiones de fuerza mayor, o que porque la situación está muy complicadísima, tiene que abandonar el caso urgentemente, o que tiene que salir del país, o quizás hasta del continente. Aunque, después de todo esto que hemos analizado con el caso del Ambifar Centeno y muchas otras cosas más, ¿quién sería tan idiota como para tomar a un Rufo en serio? Podríamos hacernos esta pregunta. Pero, aunque no lo crean, si hay un segmento de la población bien específico que hemos señalado en muchísimas ocasiones y que podemos seguir señalando en más y más ocasiones. Sí, porque en este caso, si se estaba refiriendo a nuestro ya conocido Rufo, el hijo no reconocido de Laura Bozzo, pues en este momento Rufo tendría que sentirse totalmente devastado cuando escuche esto, ¿no? Y pues no va a decir, ¿saben qué? No piensan respaldar todo lo que yo me inventé, y hasta casi tuve que contratar actores para que se hicieran pasar por X persona, sino que va a decir que simplemente porque el caso está bien grave y que hay cosas bien gravísimas, que no estoy negando necesariamente que no esté grave el caso, pero tanto como que un Rufo tenga que guardar silencio o alejarse del caso o salir del país por eso, bueno, pues ahí ya va más enfocado a otro segmento específico de la población. Y como comentábamos, no es el típico patrón de Rufo, que empieza a investigar con la esperanza de que la familia le siga la corriente, tira hipótesis sin pruebas para ver si prende más en redes, empieza a sentirse parte del caso, como si fuera parte de la familia o de los representantes, pero ¿qué pasa? Se evidencia que no hay información real, se victimiza y se hace pues una de sus historias, ¿no? De que tiene que abandonar el caso, que está muy complicado, que tiene que salir del país. Así que adivinen qué hará. Y ya hemos comentado, ¿no? Sí, lógicamente ese segmento de la población siempre estará disponible. Los que creen en el circo de una Laura Bozzo, o los que creían en el circo de una Laura Bozzo, ahora hecho por un Rufo, y lo confunden con una investigación real. Los que confunden y creen que gritar como desesperado o entre más verborrea posible y más babosadas, eso contribuye a resolver un caso.
¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Rufo aseguraba que sus superfuentes, super confiables, le habían confirmado que ya iban a ser presentados el día lunes las personas que habían desvivido a una Devani Escobar? Cuando después se comprobó que fue un accidente, tal como ocurrió hace unos días. Otro tema muy similar de una persona también de Nuevo León que fue a escalar un cerro y ahí quedó, que en el canal lo estaríamos analizando. Entonces, ¿cómo demonios? Si todo ese tiempo ha sido contemplado como un accidente de principio a fin el caso de Devani Escobar, ¿de dónde sacan que van a estar buscando a terceras personas? Y eso sin contar, por ejemplo, en el caso de Kim de Mexicali, donde aseguraba que la siguiente semana iba a ser detenido Eliseo, ¿no? Y que cuánta babosada no alegaba y alegaba. Y mira, y ni qué decir del caso de la Mifer Centeno, y ni qué decir de este caso, y puede aparecer otro caso, y ese segmento de gente idiotita, como está bien estúpida, no se lo van a creer. Entonces, digo, en caso de que coincide con Rufo, pues ahí está el patrón que seguiría. Ahora tú me puedes decir si coincide o no coincide con lo que te estoy diciendo. Sigamos escuchando esto, ¿no? Y a los ciudadanos agradecerles a todas las personas que se unieron en esta búsqueda, las personas que nos llevaron agua, las personas que pararon el tráfico, porque lo que nunca ha ocurrido en León, Mateo lo logró hacer, Adela. Lamentablemente nuestro compromiso era devolver con vida a Mateo. No fue así, no pudimos devolvérselo como asesor de la familia, no se lo pudimos regresar con vida, pero ocurrió algo que no había ocurrido desde hace muchos años. Creo que México está harto de estar dividido, ¿no? Ya se demostró en este caso de Mateo que la unión entre ciudadanos principalmente, te estoy hablando que había ciudadanos menores de edad, personas de la tercera edad, gente que llevaba comida a las personas que estaban en la búsqueda, policías municipales, policías estatales, federales, elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Sedena, elementos del Ejército, todos con un propósito, y el único propósito era encontrar a Mateo. Abogado, ¿a qué te refieres a que se va a conocer la verdad? Es decir, lo que públicamente sabemos y de hecho hemos informado quienes nos dedicamos a esto, ¿no coincide con la realidad? Hay diversas versiones, Adela, sobre un hecho. Sí, sobre este lamentable hecho hay diversas versiones, pero unas alejadas de la verdad, otras se acercan un poco a la verdad, pero creo que los ciudadanos están ávidos de saber, de conocer realmente lo que ocurrió, y la familia está consciente, la familia de Mateo me refiero, está consciente de hacer esto porque no quieren que esto vuelva a ocurrir a ningún otro niño más. Como cuando tomamos el caso, te repito, como asesores jurídicos, nuestro primer compromiso era dar con el paradero de Mateo. Se cumplió ese compromiso. Nuestro segundo compromiso pues era lograr la detención del probable inculpado. Se obtuvo la orden de aprehensión. Ahorita nuestro compromiso es que sea vinculado a proceso. Y ya una vez que sea vinculado a proceso, que se desahogue esta audiencia inicial, podremos salir a dar a conocer a los medios y todos los medios van a saber los datos de prueba que hay. Mientras no se desarrolle esta audiencia, no podemos darlos a conocer, Adela. Te repito, ha ocurrido en este caso de Mateo algo sin precedentes, al menos en León. La unión entre ciudadanos, gobierno, me refiero a los tres niveles para no hacer diferencia, estuvieron a la orden. De verdad de las cosas es que salían posibles líneas de investigación, las agotábamos. También debo de aclarar, hay ciudadanos que estaban pidiendo recurso a nombre de la familia, a nombre de nosotros como asesores jurídicos. Quiero que sepas que esta asesoría nos buscó una asociación civil que se llama FINAYAC. Es una asociación civil sin fines de lucro, y así como este caso fue muy mediático, pero hay otros casos que no son mediáticos y los apoyamos. Son un grupo de mujeres que ayudan a mujeres y ayudan a familias y ayudan a niños que son víctimas del delito. Entonces, no estamos lucrando con esto, no hay un costo para que no se dejen engañar. Nosotros no generamos ninguna factura ni ningún honorario por estos servicios, es totalmente altruista. Y se han unido abogados a nosotros, acercándose con su experiencia, y todo es recibido, es bien recibido. Pero creo que ahorita lo importante es hacer justicia por Mateo primero, y después ya estaremos generando más acciones para que esto no vuelva a ocurrir. La familia está muy comprometida con la sociedad, muy agradecidos con todos.
con toda la sociedad que se unió a la búsqueda. De verdad, Adela, esto era impresionante. Era muy, muy impresionante ver a toda la gente unida por un mismo fin, te repito, sin importar partido político, sin importar religión, sin importar edad, estaban todos unidos, Adela. Bueno, es que como decía yo y lo he venido diciendo desde que conocimos de este hecho, pues se trató de un crimen terrible, ¿no? Un crimen atroz, no encuentro otro calificativo para esto. Abogado, ¿qué se sabe del presunto culpable? Mira, Adela, en este momento no puedo hablar de él porque es un derecho que él tiene como presunto, como inculpado, ¿no? Como probable inculpado. Es un derecho que él tiene. En este momento el Código Nacional de Procedimientos Penales no me permite hablar sobre eso. Lo que te puedo decir es que el lugar donde él trabajaba, donde me refiero al acusado, donde él trabajaba, está muy cerca de la casa de Mateo. Y quiero aclarar también esto, Adela, ahorita que tocamos este tema. Mateo no trabajaba para él ni para nadie más. Mateo era un niño que iba caminando de la escuela a su casa. Bueno, me refiero de donde se bajó del autobús del sistema de transporte público municipal de la ciudad de León hacia su domicilio. Entonces, este consultorio queda en el trayecto de la ruta hacia su casa. Porque estábamos todos en el entendido que él, un poco para ayudar a su familia, el niño Mateo estaba trabajando por las tardes. Y esa es otra de las cosas que hemos comentado, que por ejemplo, en otro caso que analizamos hace como poco más de un año, de un estudiante que se fue a Alemania y pues todo parecía indicar que ella solita se había quitado la vida. Sin embargo, así como presentaron la historia y que la familia dijo, no, es que no puede ser posible, ¿cómo pueden decir que ella solita se quitó la vida? Y ya después que le presentaron a la familia las pruebas, las evidencias, ya ni una conferencia de prensa, ni querer hablar del caso ni nada. Así que muchas de las cosas que se mencionan, como por ejemplo en este caso, que trabajaba haciendo un consultorio para ayudar a su familia y todo. Sí, saben muchos de los medios de comunicación, mucha de la gente que hace contenido, que agregar esa clase de detalles, esa clase de cosas, de dramatismo, pues les va a ayudar a vender mucho más. Y sí, es la misma clásica que aplican, por ejemplo, para el caso que les comentaba hace un momento, de una persona que se va a escalar un cerro a una parte de Nuevo León, y que incluso pues la mamá dice que pide que no estén inventando cosas o mal informando ni nada por el estilo. ¿Por qué? Pues porque todo parece indicar a que ella solita se quitó la vida. Pero si así lo hubieran presentado, pues no se hubiera hecho conocido el caso, no se hubiera hecho viral, no hubiera sido tendencia, no hubiera vendido. Porque a quién demonios le va a interesar de una persona o de una que la verán como que pues una vieja loca más que simplemente se fue a quitar la vida ahí arriba. Y sí, aunque no me he involucrado tanto en este caso de Mateo, lo que se mencionaba es que trabajaba en el consultorio. Esto lo replicaron los medios de comunicación de algunos youtubers, porque recuerden que muchos de ellos pues no tienen la capacidad mental como para cuestionarse, no tienen la capacidad mental como para dejar en claro que hay muchísimas teorías, hay muchísimas hipótesis, pero no quiere decir que las tengamos que presentar como verdaderas. Pero sí, aseguraban que él trabajaba en el consultorio del presunto agresor. Esto hacía que la historia fuera mucho más indignante. E incluso esto abría la puerta para que muchos acusaran o señalaran a los papás de omisión de cuidado, ¿no? Aquí nos confirman que eso no es así. Y entonces como que ¿por qué los medios replicaron casualmente eso? Bueno, pues porque los medios saben que el drama vende. Y como que ¿para qué ibas a querer quitar un dato que te va a ayudar a vender, verdad? Y ni qué mencionar, por ejemplo, en el caso que analizamos hace ya casi 3 años, el caso de Devani Escobar, donde se manejaron múltiples teorías que después se demostraron que eran falsas y que nadie se hizo responsable de la desinformación. Y sí, así es como funciona este negocio. Pero tú que tienes o que has tenido la oportunidad de analizar al lado de un Grandmaster como yo, ¿qué justificación podrías poner? Yo entiendo que la gente taradita pues sí diga, pues es que uno ve y se lo cree, ¿no? Sí, bueno, pero cuando sabes que existe, como en nuestro caso, que si vamos a agarrar un caso para generar teorías, hipótesis, lo dejamos en claro, ¿no? Y aún así, se demuestra el por qué algunas serían poco probables y otras sí serían más probables. Pero que eso no tiene que ver necesariamente con la información oficial. ¿Te das cuenta de la diferencia? Sigamos. Después de la escuela, en el consultorio del presunto inculpado, ¿no? Esto es totalmente falso, Adela. Mateo no trabajaba ni con él ni con nadie más. La verdad de las cosas es que en memoria de Mateo y honrándolo a él, debo de comentarte que
los asesores jurídicos, nos entrevistamos con muchísimas personas y todos coincidían en algo. Mateo era un niño con muchísimo ángel, muchísimo ángel. Era un niño muy amado por sus padres, no trabajaba y el que no trabajara o sí trabajara, creo que no hace la diferencia. Sí, por supuesto, es como tú que lo dices, no. es un crimen atroz que no se va a quedar impune. Eso que quede claro. Estamos todos comprometidos para que esto ocurra. Nada más es esperar y gracias por la paciencia de la que has tenido desde el primer momento. Te agradece mucho la familia, todo, las muestras de cariño que a través de tu equipo le has hecho llegar. La verdad, eso te lo agradecen mucho. Es a título de ella y a título propio te agradezco el que hayan difundido como medios de comunicación pues las imágenes de Mateo, y eso nos permitió dar más rápido con el paradero de él. Sí, no, claro, y por favor, si estás al lado de ella, y dale un abrazo bien solidario de parte mía, y yo entiendo perfectamente, no imagino lo que deba estar sintiendo, ¿no? Y entiendo también que lo que quiere ahora es que se haga justicia, ¿no? Así es. Y tendrá noticias buenas después de la justicia. Vienen noticias buenas que no quiero adelantar, pero se trabajará para que esto se replique aquí en el estado de Guanajuato y en todo el país, que esto no vuelva a ocurrir. Y también quiero hacer un llamado a los padres, a los adolescentes. De verdad, hablen con sus hijos. Si sus hijos quieren huir de casa, quieren salir, háblenlo, tengan la confianza suficiente para hablarlo. En este caso, yo le decía siempre, siempre nos mantuvimos como asesores jurídicos en decirle a Maritere y a Gerardo, yo prefiero tener un niño castigado, si ustedes gustan, hasta que cumpla 18 años, pero que se fue de pinta. No un niño que lamentablemente una tercera persona se lo llevó a la fuerza. No sé si puedas hablar de un par de cosas rápidamente, abogado, pero Mateo ¿conocía al supuesto agresor? Porque ya nos no dijiste conocía, que no trabajaba con él. Entonces, mi pregunta es, ¿lo conocía? Porque pasaba por ahí. Ni siquiera lo conocía. Ni siquiera lo conocía. Ni siquiera lo conocía. Ya. Y Mateo, pues evidentemente tenía una buena relación con sus padres. Y aquí tenemos otras de las preguntas que, sin duda, son de gran importancia. Es que si Mateo conocía al presunto agresor. La respuesta que da el abogado es que no lo conocía. Sin embargo, obviamente, como todo un gran máster, me surgiría la pregunta, bueno, ¿y cómo podrían estar tan convencidos de que no lo conocía? Sí, porque como todo un gran máster, hay que dejar en claro, ¿verdad? Que una cosa es decir, no hay evidencia clara de que se conocieran, y otra muy diferente es afirmar categóricamente que no se conocían, sobre todo cuando pues ya Mateo como tal no está para, al menos decir, acorde a su versión o acorde a lo que él nos comenta, no se conocían. Y podrían decir, bueno, ¿y cuál sería la diferencia entre que sí se conocían o no se conocían? Sí, lógicamente entre el hecho de que sí se conocen o no se conocían, se abriría una enorme cantidad de variables, al igual que en los demás casos, ¿verdad? Que hemos analizado y en los que seguiremos analizando, o los que nos faltan por analizar. Y sobre todo, aquí es donde hay que recordar que otros casos donde la negación de un vínculo entre las víctimas y el agresor termina siendo un error. Y qué mejor que retomar nuestro clásico ejemplo de Devani Escobar, ¿no? Cuando hacían referencia a que el lugar donde había asistido era un lugar que estaba en una zona peligrosa, en una zona bastante sospechosa, y que entonces le habían puesto un 4. Pero pues todo cambia cuando en nuestro master análisis demostramos que el lugar donde había asistido no era un lugar a donde lo hubieran llevado sus acompañantes o sus amigas de aquella ocasión, sino que ese lugar era de familiares y es un lugar que frecuentaba. Ahí la cosa ya cambia, ¿verdad? Y ahí se perdería toda la magia de decir, es que las amigas le pusieron un 4 en ese lugar, la llevaron específicamente a ese lugar. No, es un lugar que ella frecuentaba y donde los dueños son familiares o eran familiares de Devani Escobar también. Pero claro, si la presentaban así, pues la historia ya no iba a vender tanto. Sigamos escuchando. Así es, o sea, Mateo no tenía ningún motivo para salir de casa, para huir. Y ese es el llamado. Si tienes escuchas adolescentes o no adolescentes que elijan irse por cualquier motivo de su domicilio, de verdad avísenlo con su familia. En la mayoría de los casos, cuando una persona se extrae de su domicilio es porque sufre violencia, es porque no están a gusto ahí, pero sí avísenlo, por favor. Bueno, aquí podemos escuchar que el abogado no solamente menciona de una manera muy aleatoria el hecho de que si tienen adolescentes o no adolescentes que no estén a gusto en su casa, que lo hablen, sino que incluso se da un tiempo para
retomar ese tema, lo cual creo que sería un punto importante, ¿no? Para más o menos entender por dónde iría la cuestión. Porque lógicamente estamos en ese punto de aclarar que si trabajaba o no trabajaba, se llega a la conclusión de que no. Pero en ese momento el abogado de repente introduce un tema que aparentemente no tendría una relación directa, haciendo referencia a los adolescentes o no adolescentes, ¿no? Y luego dice, dame un tiempo para retomar ese tema. Surgiría la pregunta, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y lógicamente hay varias posibilidades, que aquí podríamos desglosarlas una a una, pero únicamente nos vamos a enfocar en dos que serían las principales, desde el punto de vista de un gran máster analista, obviamente, ¿no? Y una es que está sugiriendo de manera indirecta que Mateo no fue privado de la libertad, sino que se fue por su cuenta. Que aunque puede ser que no se conocieran, tal como él menciona, pero implicaría que pudo haber salido voluntariamente y algo no resultó tan bien. Pero esto en cierto punto podría chocar con la versión que dan ellos mismos, donde se descarta que Mateo haya salido de casa o que ya conociera a la persona o al presunto. Podría, pero no necesariamente tiene que chocar, porque puede ser que haya una tercera persona que los haya vinculado con el presunto, ¿no? O bien, simplemente se está preparando el terreno para una narrativa alternativa. Porque si en el futuro saliera información de que Mateo sí conoce al agresor o que hubo un motivo distinto para su desaparición, ya habrá quedado sembrada la idea de que algunos niños y adolescentes se vean por su cuenta. ¿Ok? Entonces, esto solamente es un punto que podemos ocupar para después desglosarlo, después tomarlo como referencia para futuras declaraciones, para futuros datos que nos proporcionen, para cuando un gran máster gorila diga: recuerden que el día 12 de febrero de este año, en un video que publiqué dije esto, y que ese segmento de la población, quien no se acuerda ni lo que desayunó hoy en la mañana, diga, ni cierto, ahora dices que así dijiste, pero no lo dijiste. Es muy grande el dolor que se queda con los familiares que están en casa, ¿no? Pero subrayar que no es el caso de Mateo, ¿no? No es el caso de Mateo, sí hacerlo, y lo puntualizo, no es el caso de Mateo. Ya. ¿Tiene hermanos, Mateo? ¿Hermanas? Sí, tiene hermanos. Sí, pues, tiene más hermanos. Imagino también cómo está toda la familia, ¿no? ¿Se sabe de que hubiera posibilidad? Y aquí, después de esto, dejen en claro que hasta donde sabe el abogado, no es el caso de Mateo. ¿Posiblemente otro implicado en el crimen, Cristian? Mira, eso no te lo puedo confirmar, Adela. En su momento lo hablaremos. Danos un par de horas, por favor. Me refiero 3 horas, que puede ser. Entiendo perfectamente. Que se ¿3 horas? Desahogue ahora en 3 horas, más lo que dure la audiencia, o bien en el plazo que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece. Entiendo perfectamente y te agradezco que nos hayas atendido ahora. Al menos ya sabemos que pues la audiencia se pospuso por lo pronto hasta mediodía, por un lado, y por otro lado que pues esta versión que corrió de que Mateo trabajaba Y entonces aquí obviamente al estilo de un gran máster tenemos que hacernos esta pregunta, ya que cuando Adela Micha pregunta que si hay otro implicado en el crimen, el abogado evita responder. O sea, ¿realmente hay alguna razón legal o apegada al procedimiento para que el abogado como tal no pueda dar esa respuesta? Ya que surgirían las preguntas, ¿verdad? Como todo un gran máster. Que si en este caso no hay otro implicado, ¿por qué no se descarta de inmediato? ¿La investigación está dejando fuera a alguien más? ¿O si realmente hay alguna razón legal para que el abogado no dé esa información en este momento? Así que si le preguntaran a un gran máster, sí, definitivamente diríamos que está muy sospechoso. Pero en este caso, si hubiera otro implicado y aún no estuviera detenido, la ley como tal prohibiría revelar información que pudiera afectar la investigación. Es decir, si el abogado revelara o confirmara información de que hay otro implicado, esto podría alertar a esa persona y poner en riesgo el proceso. Ahora, lógicamente para las personas que únicamente están consumiendo así el contenido de las redes sociales y que hasta llega únicamente su función, sí, podríamos decir, es que sí está bastante sospechoso. Pero por otra parte, tú no sabes el trato que hicieron las autoridades, los familiares con el abogado. Es decir, por ejemplo, si tú tienes a alguien que está desvivido, como podría ser tu mamá, tu abuelito, lo que sea, y dices, ok, sí, el abogado que contraté, sí le permito que dé información, pero que no vaya a decir que hay otra persona que se está buscando, porque si no, eso va a provocar que se escape. Y cualquiera diría, pues yo creo que de todas maneras se va a buscar escapar si se quiere escapar, ¿no? Pero hay mucha gente que, por ejemplo, dice eso
Y cuando está en la situación, sería la gente que haría el más grande berrinche si su abogado o alguno de sus otros familiares dirían sí, y hay otra persona más a la que estamos buscando. Dirían, oye, pero ¿por qué declaraste eso? ¿Por qué dijiste eso? Y por otra parte, pues si no hay otro implicado, no habría motivo para descartarlo de inmediato. Así que si tú me preguntas al estilo de un Grandmaster, ¿qué es lo que sería más probable? Pues obviamente si me preguntas como un Grandmaster, te podría decir que hay un alto porcentaje de probabilidad de que sí hay otro implicado, pero que por algunas de las razones que te he comentado, no lo puedan decir. Porque si no hubiera otro implicado, ya lo habrían descartado de forma inmediata, aunque también cabe la posibilidad que, como comentamos, también estarían dejando esa puerta o estarían cerrando esa puerta en lugar de dejarla abierta. Así que si no lo descarta es porque ya sé que él no puede o no quiere hacerlo. Así que sí, lo más probable es que sí haya más implicado y que estén conscientes de eso. Pero te repito, o sea, tú no sabes a qué acuerdo hayan llegado con los familiares, a qué acuerdo hayan llegado con las autoridades al momento de dar declaraciones. Y repito, mucha de la gente que dice, es que cómo es posible. Y sería la gente que hasta menos información iban a querer dar sobre su caso, si ellos estuvieran involucrados, ¿no? Las tardes con este presunto agresor es incorrecta, absolutamente falso. Eso es absolutamente falso, Adela. Y pues no queda más que agradecerte al contrario el espacio, Adela, porque no queremos que esto vuelva a suceder en nuestro país. No, al contrario. Al contrario, te lo agradezco a ti y a la familia. Insisto, un abrazo bien apretado desde aquí. Entonces, sí, lo que podríamos comentar es que definitivamente el abogado se ve que por algún acuerdo entre ya sea familiares, entre las autoridades, porque bien, si los familiares quisieran, simplemente darían más información, cosa que no han hecho. Pero entonces lo que sí nos queda claro es que definitivamente el abogado no se está prestando a andar dando tanta información como ya vimos. Ni siquiera en este caso, que fue con Adela Micha, y donde Adela pues no hizo preguntas como para generar morbo, como para generar sensacionalismo, como para buscar ponerse la medalla, ni nada por el estilo, ¿verdad? Tal como lo harían, por ejemplo, otros personajes, y que ni así les soltó la información. Así que si alguien más te dice acerca de esa cercanía acerca de esa comunicación con familiares donde se da información del caso específica que no tengan los demás medios de comunicación, no es imposible, pero realmente ya vimos que es una probabilidad muy muy baja. Bueno, pues esto es lo que se tiene de información. Tendremos que checar entonces en los siguientes días qué es lo que se da a conocer y qué tanto corresponde la nueva información con lo que hasta el momento se ha declarado y lo que hemos mencionado que es más probable que pueda ocurrir, ¿ok? Así que vamos a dejar este video hasta aquí. Ya saben, la base para lo que después continuaremos analizando. Cualquier cosa les aviso por Telegram.